Hola, ¿cómo están mi querida gente? Bueno, acá estoy como todos los jueves, un poco esperándolos, otro poco viendo quién se está agregando, a ver qué podemos realizar hoy y qué inquietudes tienen todos los muchachos con los cuales siempre nos conectamos y algunos nuevos que se van agregando. Y bueno, siempre con mucha información como para poder, en alguna forma, poder aclararles la duda a los que las tengan sobre cómo trabajar con este instrumento que tanto queremos, ¿no? Y siempre hay algún tip o alguna ayuda que les puedo dar para que puedan manejarse de una forma que les dé mucho más placer y poder transmitir, digamos, una música que les guste, lo que están haciendo, lo que van logrando que les guste, lo que va sucediendo en el estudio y sentir que van aprendiendo cosas que les van sirviendo para sentirse más comunicados con el instrumento, más cerca del instrumento y de la música. Porque a veces sí, podemos tocar una cancioncita, pero luego no sabemos qué hacer con la cancioncita y es como que nos quedamos vacíos porque el tema se termina y el tema es muy corto, ¿no? Ya está, ya hicimos el tema y bueno, siempre la gente quiere escuchar algo más. Siempre le exigen al instrumento alguna posibilidad más. Y ahí viene la cosa, cuando nos sentimos como que todavía no tenemos mucha información o muchas ideas en nuestra mente que nos estén ideando, valga la redundancia, qué decir con el instrumento mismo. Por ejemplo, las escalas pentatónicas, como ya alguna vez he dicho en otros videos, es necesario hacerlas mucho, conocerlas todas, sacarles todo el provecho que las pentatónicas nos pueden dar. Y debo decir una cosa, que es que la pentatónica ya tiene una música que se reconoce rápidamente, una forma, una melodía que se reconoce rápidamente, digamos que es muy pegadiza, ¿no? Bueno, ahí en alguna forma la estoy rellenando con algunas notas que son, digamos, no diatónicas, sino están a semitono, y las utilizo como apoyo. Al pensar en esto, por ejemplo, como apoyo, es como si tomamos en cuenta que la pentatónica son 5 notas, hay 2 notas que están a un tono y medio y hay 3 notas que están a un tono cada una de cada una, ¿no? Por ejemplo, de do a re un tono, de re a mi un tono, pero ahí nos salteamos el fa, es decir, el fa, la cuarta, no va a estar. Si seguimos hacia arriba, vamos a tener el la. Después del mi, hacemos do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol,
la. Salteamos el fa. Y salteamos el si. ¿Y por qué dije que hay notas que están a un tono y medio? Porque si del la salto al do, está a un tono y medio. Directamente es una tercera menor. Con lo cual, del la al do, ya estaría como comenzando por la raíz de lo que sería la sexta de la escala pentatónica de do. No sé, si lo digo muy rápido, alguno tiene una duda, trate de escribirme la duda. Adrián, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás, Adrián? Un abrazo muy grande. Bueno, vuelvo. Tenemos entonces dos notas en las escalas pentatónicas que son la cuarta y la nota 7, que no la utilizamos al momento de practicar la pentatónica dicha, do, re, mi, sol, la. Ahora, yo estoy empezando la pentatónica desde do. También podría empezarla desde la, que sería la sexta relativa, y ya estaría en la escala como diciendo la escala pentatónica de la menor. Tengamos estas dos posibilidades, probabilidades. Pero el fa y el si son dos notas que, como dije en un principio, yo utilizaría de apoyo. Estos son los apoyos que yo digo. O sea, cuando hago el mi, que es de la escala pentatónica, hago fa sostenido sol, porque voy haciendo cromatismo antes de llegar a la nota. Entonces, cuando ustedes ven que hay mucho dibujo, por ejemplo, la, do, mi, re, mi bemol, mi, to, ta, ti, ru, ru, ri, la, do, mi, re sostenido, mi. Cuando paso cromáticamente a una escala de sol, puedo hacer que el do me lleve al si con un cromatismo descendente. Y ya estoy en tira, to, ru, 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 tira, to, ru, 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 ra. Y salió eso. ¿Se va entendiendo esto? Es que yo utilizo las notas de paso, que son esas notas que no toco en la escala pentatónica, como enganche hacia las otras escalas pentatónicas. A ver, permiso a todos un segundo, voy a contestar lo que dice Víctor Ayala Gómez. Amigo querido, ¿querés aprender desde cero? Me parece muy bien. Lo que te propongo es que vayas a mi mail, que es migueldecaro@gmail.com, y ahí nos ponemos de acuerdo. No puedo en este momento, digamos, hablar sobre eso. Sigo con esta clase y voy diciendo cosas. Quizás muchas de esas, si no te sirven, Víctor, en este momento, porque todavía no estás a la altura de poder comprender de alguna manera lo que yo estoy hablando y qué es lo que estoy insinuando, diciendo y tratando de llegar a todos los que siempre se prenden en estas reuniones y me escuchan y van haciendo crecer el conocimiento.
y aclaro que no es aquí donde enseño, en estas reuniones no enseño saxofón, sino directamente estoy hablando a los intermedios que están tratando de enganchar cosas que les sirvan para tocar luego y lucirse en las improvisaciones. Así que, Víctor querido, mándame un mail a migueldecaro@gmail.com y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, vamos a esto. Vuelvo. Las escalas pentatónicas tienen 5 notas. 5 notas. La nota 4 y la nota 7 no se toca en la práctica de la escala pentatónica. Se mantiene, digamos, siempre atento a esto. Sugiero, como dije en un principio, aprenderlas todas, tocar todas las escalas pentatónicas, que ya tienen una melodía incluida, digamos que no es Hola, amigo de Japón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Un alegrón que te hayas comunicado también. Bueno, esto es para todos. Otra cosa más también, es para todos los instrumentos, porque hay instrumentos, digamos, que también tocan en pentatónicas, no es que solamente el saxo toca pentatónicas, la guitarra, todos los instrumentos también tocan y ejercitan las mismas cosas. Entonces decía, por ejemplo, vamos a tocar la pentatónica de re mayor. Ya ella misma tiene una melodía, como había dicho en un principio. Ahora, esta pentatónica de re mayor, en su sexto lugar, tiene una pentatónica de si menor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, querido. ¿Cómo va todo lo que tocas en la banda? Hace mucho que no nos comunicamos. ¿Cómo va tu banda? Bueno, entonces me quedé que estaba en la pentatónica de si menor. Si menor en pentatónicas sería como si natural, re, que es la tercera menor, mi, fa sostenido. Entonces, la y si, Ahora, ¿qué nota estoy salteando? Estoy salteando la cuarta de re, que es un sol. ¿Y para qué me sirve esa cuarta que es un sol? Cuando yo quiero ir al fa sostenido, que bien digo sería la tercera nota de la pentatónica de re, utilizo el sol como enganche hacia el fa sostenido. Y después tengo un do sostenido que está en la escala de re mayor, pero no es en la séptima nota y no está en la pentatónica. Y lo utilizo como enganche hacia re. Lo utilizo ahí como enganche hacia la nota fa sostenido, que sería la tercera de la escala de re, o hacia el do sostenido hacia el re. Con lo cual, todos estos enganches propios de la escala lo utilizo como enganche cromático, porque las notas están en la escala, no estarán en la pentatónica, y en la pentatónica lo utilizo como enganche cromático. Ahora, si yo caigo en el fa sostenido, en la escala de re,
el fa sostenido me produce un acorde o un arpegio que sería fa, la, do sostenido y mi sería la séptima de este arpegio. Veamos cómo suena. Ahí nomás. Bien, José, bárbaro, me alegra mucho. Está bueno, eso te va a dar mucho campo para que vos quieras investigar. Claro que sí. Y claro, porque con pentatónica vas a poder llenar muchos espacios y todo tendrá que ver con el buen gusto que vos le apliques a lo que tocas. Bueno, las pentatónicas hay que tocarlas mucho. Más allá de eso, también buscarle todas las posibilidades que nos pueden dar melódicamente. Es decir, no me conforma tocar una nota, saber la pentatónica, sino qué música me está dando la pentatónica. Hay notas o hay melodías que uno crea con cierto acierto y suenan buenas, suenan lindas. Y también puede haber y es verdad eso, es verdad, claro. Si no estaríamos tocando también todo el tiempo. Es bueno lo que decís, John. Entonces lo que hay que buscar es que la melodía sea linda, y ya sea linda que con nuestra cabeza, con nuestras ideas melódicas, con nuestras ideas que ya tenemos, que algunas nos parecerán acertadas, y por lo tanto otras nos parecerán feas. Dice, pero una pentatónica, John, no se le puede meter una disonante. Claro que sí. Sí, claro que sí, se puede, ¿cómo no? Lo que sucede, a ver, podría ser una clase muy especial sobre lo que vos decís, pero hay acordes, de acuerdo a lo que vos decís, ¿no?, que resisten una disonancia, y hay otros acordes que son un poco más esquivos para eso. Por ejemplo, si hacemos un acorde, y esto también se lo paso a todos, hola Abel, ¿cómo te va? Bueno, muy contento que te hayas comunicado. Por ejemplo, un acorde menor. Un acorde menor es de re, fa, sol, la, do. Que sería el re menor del sexto lugar de la escala de fa, ¿no? Entonces yo agarro a ese re menor, le pongo una quinta bemol, porque me lo aguanta. Lo resiste naturalmente.
tranquilamente. Ahora, también pensemos que si yo salgo de un La, estoy en Re menor, y si le meto un Si bemol, y va tranquilamente porque es de la escala. Abel querido, me pregunta Abel si para improvisar hay que aprender todas las escalas. A todos. Con una sola escala se puede improvisar en un solo tono o en una canción que también conserve una sola clave o un solo tono. Puede ser la escala de Do, puede ser una escala de Re, es decir, con la clave que esté en el tema. Sí, lo que sucede cuando uno toca con una sola escala es que se queda corto de elementos, tiene poca información. Y uno no se va a pasar todo el tiempo haciendo 8 notas para arriba, 8 notas para abajo, 4 notas para un lado, 4 notas para el otro, de la misma escala. Porque al minuto se descubrió el truco y la gente que lo escucha perdió interés. Ya dije en otros videos que hay que crear una magia, hay que crear un interés, hay que buscar que el que escucha realmente esté interesado en saber qué es lo que usted quiere tocar. ¿Cuál es la historia que quiere contar? Cuanto más elementos se tenga en la cabeza, en el estudio, se haya trabajado en ese elemento, más interesante será la conversación musical. Es como decir, esto es una cosa diaria que trabajo desde hace mucho tiempo, muchos años, y reveo todos los días y hago un trabajo de, por ejemplo, Mi menor. Bueno. Ahora tengo que hacerlo en otro tono. Y luego lo paso a otro tono. Y así voy tratando siempre de conservar la misma métrica y algo de lo que en alguna medida utilicé como abordaje melódico. El abordaje melódico es, por ejemplo, supongamos que llego a una casa de familia, a un lugar o a un amigo, quien sea, abren la puerta y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ese es el primer abordaje, ¿cómo les va? A eso vendrá, fenómeno, encantado de verte, ¿va? Y ahí comienza la conversación y ahí comienza todo. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3.
empecé a decir algo que había comenzado con hola, ¿qué tal? Por ejemplo. Entonces, ya al decir las primeras notas, ya me va sugiriendo a mí cómo continuar con el diálogo, con la idea musical. Por ejemplo, si el tema es melódico, balada, trataré de seguir ese concepto melódico de balada. No voy de entrada a no tiene nada que ver. Nada que ver. Si en un intermedio del tema, después de que toqué varias cositas, sale algo así, porque queda dentro de la improvisación que estaba haciendo, lo hago. Pero trato de no ser abusador o abusivo respecto a esto. Porque créanme ciertamente, y les habrá pasado, que la velocidad puede ser muy linda, pero es medio, llega un momento que dice, ¿qué está tocando este tipo? Es como que hablar demasiado rápido. Está bien tener digitación, está bien tener licks armados, sorprendentes, que produzcan un efecto en la gente. Pero bueno, también se trata del efecto de saber qué historia se cuenta, cómo se dice esa historia. Creo, Abel, que más o menos te voy aclarando algo con esto que te voy diciendo. Cuanto más ejercicio tengas, cuanto más conocimiento tengas, cuanto más, digamos, te dediques a estudiar escala por escala, a trabajarla, a crear un argumento sobre ella, vas a tener como mejor arma como para poder improvisar, como para poder crear. Y hay otra cosa más, y esto es algo pero muy, que insisto mucho, muchísimo. Hay que gozar con lo que se toca, no hay que sufrir con lo que se toca. Porque si ustedes se proponen tocar cosas que son más allá de las posibilidades que cada uno va generando, va creando, se va creciendo con esas posibilidades, va haciendo cosas con esas posibilidades y se sufre, no se disfruta. Yo calculo que lo mejor, digamos, es poder distraerse con el estudio y con el instrumento, jugar con el instrumento y pasar el tiempo y por sobre todas las cosas trabajar muy despacio. Por ejemplo, se me ocurre una escala de La mayor. Dentro de la misma escala de La mayor, voy buscando cosas melódicas. A ver.
eso es lo que se me ocurrió. Lo que se me ocurrió va pensando un poco en cuáles son los acordes que están acompañando, como si este fuera un tema, una canción. Esto fue en la escala propiamente de La. Ahora, ¿qué uso para hacer, digamos, esta progresión, digamos, de acorde? Como les venía diciendo antes, las notas de apoyo. En la escala de la séptima es el sol sostenido. ¿Cuál sería la nota, digamos, que no utilizo? Y acá en este caso tendría que ser la cuarta. Pero la cuarta me da la posibilidad de hacer enganche cromático a do sostenido, o del do sostenido y ahí estoy utilizando lo que le explicaba en principio, el enganche cromático. Esto también se lo digo a John de allá de Japón, que claro, él me decía de digamos, el reposo y todo eso, claro. Mariano Pedemonte, ¿se puede tocar medio tono arriba y medio tono abajo de la penta y volver a la tonalidad? Claro que sí. Mariano, lo que vos estás diciendo está fenómeno. Es buenísimo. Buenísimo. Pero por ese tema, ya vengo hablando de que hay que pasar por todas las pentatónicas. Porque lo que vos decís, suponete vamos a hablar en un quinto acorde, que sería el acorde, por ejemplo, de sol 7. Entonces, en un acorde de quinto grado, un acorde dominante, entra todo. Las 12 notas entran ahí. ¿Cómo las colocamos? Y bueno, vamos a buscar la forma melódica que más nos convenga. Entonces, supongamos que si yo tengo sol, si, re, sol, si, re, fa. Y acá estoy tratando de hacer lo mismo que me propusiste, Mariano, que sería, como todo está medio tono más arriba, sol, si, re, fa, yo al hacer la bemol, si quisiera hacer las 4 notas arriba, sería la, do, fa sostenido, mi bemol, ¿no? Ta, ta, tu, ti, tu, ca, tu, ta. Ta, ta, tu, ti, tu, ca, tu, ta, ti, ta. Y ya el sol me deja medio tono. Ya ahí me deja medio tono. Ahora, es un poco más complicado lo que vos proponés. No sé si todos los que están acá escuchando lo tienen claro como para poder hacerlo. Por eso digo, si saben o pueden tocar todos los ejercicios en todas y variadas pentatónicas, le va a ser mucho más fácil. Abel Ponce, ¿agregamos novenas? Sí.
podemos agregar novena bemol, podemos agregar novena aumentada. Y todo esto entra dentro de lo que decía Mariano anteriormente. Tenemos que saber dónde y en qué lugar, digamos, para qué agregamos la novena, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, el acorde mayor de resolución, y a ver si alguno también puede hablar sobre esto. El acorde mayor de resolución es un acorde que no resiste muchas variables. Ahí se puede agregar la novena y queda muy bien, digamos. Porque si el acorde fuera de do, por ejemplo. Este es el acorde con la séptima mayor, el si. Pero ¿qué tal si fuera esto? Ahí está sonando la novena, pero no puedo ponerle una novena bemol, porque es un acorde de resolución. Listo. Lo máximo que podría pasar sería si yo le pusiera una oncena justa. Entonces tenemos pero ya nos alejamos mucho. No tiene mucho, un acorde de resolución es ahí nomás, como acorde. Ahora que en el medio del acorde combinemos en la melodía algo que no está tan dentro, sí es posible, pero será como un enganche hacia la nota elegida, que podría ser que sea la novena justa o la séptima mayor justa. Es decir, sí se pueden poner notas, pero no como en el bip, no golpeando en un lugar donde está directamente reconocida la desafinación. No entra. No entra. Es un acorde de resolución, no puede tener ningún tipo de tensión. Es decir, podemos colocar tensiones en el segundo, podemos colocar tensiones sobre el quinto, podemos colocar tensiones en otros acordes que no resuelvan la historia de la melodía. Si hay resolución, lo mejor es ir a lo seguro. O alguna nota que pueda ser, digamos, resistida por el acorde. Como ya dije en un principio, la quinta bemol o cosas así. Pero no resuelven. Están ahí. Queda una tensión que hay que resolver. No se puede quedar en esa tensión. ¿Por qué? Porque es como tirar una nota que está allá arriba y dejar al público suspendido allá en un lugar, como diciendo lo que va a pasar, pero todavía no pasa. Tengo que tener cuidado con eso para que todos puedan reposar en el momento preciso. Los llevo yo a ese reposo, les indico por dónde es el camino. Esto hay que tener cuidado porque sí, si bien todas las notas entran, hay que ver cómo se está diciendo el discurso para que sea melódico. Porque aunque el público no conozca teoría, solfeo, cómo se origina la música, nada de eso, el público sabe, ha escuchado bastante y sabe reconocer si la cosa está dentro, si está afuera, más o menos. Si le causa alguna duda, y se va a desinteresar. Si se sorprende, está buenísimo, pero también hay que buscar que a veces el público entienda, a veces se sorprenda, no entienda todo, pero vuelva a entender. Hay un ida y vuelta entre el público y el músico, para que se conforme, digamos, un poco el sentido
de estos dos lugares diferentes. Y cuando el ejecutante ha logrado poder tener esa atención por parte del público, está fenómeno, digamos, que uno se va como contento porque tuvo una buena comunicación. Es como una buena charla. Es como una buena charla. Gracias, Daniel Rivero. Muchas gracias, querido. Bueno, con esto me voy a despedir por este momento, siempre diciéndoles que la paso muy bien en estas conversaciones y la paso muy bien encontrándome con todos ustedes y poder establecer un diálogo que creo que les interesa y bueno, seguiremos haciéndolo. Si todos pueden proponer un tema y en algún momento nos vamos a comunicar y algunos quiero escuchar tocando acá, porque yo puedo hacerlo. Ustedes se comunican conmigo y yo puedo desde acá del estudio hacer una comunicación online para que también lo escuchen a ustedes y vean cómo tocan y yo los escucho y si puedo orientarlo en algo lo hago. Va a ser algo muy bueno. Suscríbanse. Un abrazo para todos y gracias por estar y será hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo.